Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Le comenté anoche, si estuvo usted conmigo en este espacio para las personas inteligentes, que hablaríamos de un tema que con toda seguridad, así lo pensé ayer y lo pienso hoy, que será de su interés. Yo este tema tenía intenciones de tocarlo ayer, pero ante la intervención del secretario de Hacienda ante los diputados priistas que integrarán la fracción de ese partido en la 63ª legislatura y sus exageraciones y planteamientos fuera de contexto y comparaciones sin sentido desde el punto de vista económico, decidí dejar el tema de ayer para hoy martes. Voy a hablar hoy de esto que ya se ha repetido, que incluso aquí cada principio de ciclo escolar lo hemos comentado. Hoy, como en los años anteriores, acompañé con un gran gusto a mi nieto al inicio de su ciclo escolar. Entró él al 6º año de primaria, en una escuela de clase media aquí en la colonia Cuauhtémoc, donde ha estudiado toda la primaria y también lo que llaman preescolar. Una vez más fui testigo de algo que por lo menos debo decir que me preocupa. Esa brecha que se abre y se abre sin control alguno entre, por un lado, las escuelas privadas, en términos generales sean de las privadas, vamos a decir, baratas o de menos nivel en las colegiaturas, o de las de mediano precio de la colegiatura, y también acá las Popov, ¿no? Acá las que cuidado con ellas, ¿no? Entonces, le repito, en el caso de mi nieto está en las del medio. Pero le decía a usted que fui testigo al ver a los padres de familia, a ver a los niños iniciar con gusto el ciclo escolar. Algunos, los primerizos, pues llegan, algunos lloran, los niños de primero, de kinder, etcétera, pero en términos generales ve usted a niños de clase medieros, como es el caso de mi esposa, la abuela del imperfecto, y yo. Cuando ve usted, pues, ese conjunto de niños, porque era la sección de primaria y preescolar, cuando usted los ve sanos, contentos, escuchar con gran atención y fervor cívico el himno nacional, ver a la bandera con respeto, saludar, cuando ve uno las expresiones en los niños, dice uno: ¿cuándo estos niños dejarán esa pureza o esa honradez que se les ve, que la exudan en su cara? Y me pregunto yo, como en años anteriores, ¿cuándo estos niños dejarán esa relativa pureza o esa honradez y se convertirán en unos jóvenes corruptos y en unos adultos todavía más corruptos? ¿En qué momento empiezan los adultos o empezamos los adultos, para no eximirme de la responsabilidad que pudiere tocarme? ¿En qué momento nosotros los adultos empezamos a corromper a la niñez mexicana? Hoy, por ejemplo, si revisamos los resultados de la reciente encuesta dada a conocer por el INEGI, la ECOPRED, encontramos que un porcentaje significativo de jóvenes alrededor de los 15 años ya han recibido ofertas del crimen desorganizado para incorporarse a sus filas. Hace unos días, la prensa dio cuenta de un grupo de 3, pues quizá adolescentes o preadolescentes, había en ellos creo que un niño de 9, 10 años, que se dedicaban, así lo dice la nota, a asaltar en los alrededores o en las partes ahí de la unidad Nonoalco-Tlatelolco, Avenida Reforma y Manuel González, etcétera, con una pistola de plástico, una buena réplica de una pistola real y 2 puntas o 2 navajas. Acababan de quitarle, dice la nota, creo que 200 pesos y un celular a un joven de 20 años, estos 3 chamacos, 3 bukis, y también
estaban asaltando, acababan en este momento de asaltar a un niño de 10 años. Fueron detenidos, llevados, y al otro día los padres indignados porque se habían violado los derechos de sus hijos. ¿Cuándo esos niños empezaron a querer o a delinquir, si nos atenemos, repito, a la nota y a la decisión de la autoridad correspondiente? ¿Cómo fue esa transformación? ¿Quién es el responsable de esos niños que a los 10, 12 o 13 años ya andan asaltando transeúntes? ¿Quién es el responsable? Podemos decir el ambiente, la televisión violenta, dicen algunos. Sin embargo, yo difiero de eso. Yo creo que los responsables fundamentales están en la familia de esos 3 chamacos. ¿Qué piensan esos padres? Porque se habla ahí también en la nota de la situación de familias, vamos a decir, no familias como las conocemos, padre y madre, sino en unos casos era la mamá nada más, en otro con algún pariente, etcétera. Pero al final de cuentas, dice uno, ¿qué vieron esos niños en su familia? ¿Qué vieron? ¿Qué aprendieron ahí? ¿O quién no los detuvo a tiempo para evitar que cayeran a esa edad a actividades delictivas? ¿Qué podría uno esperar de estos niños cuando tengan 18 años y lleguen a la mayoría de edad? O a los 20, 25, si es que no han detenido su carrera delictiva, ¿qué va a ser de ellos? Por eso mi pregunta hoy, al ver esta ceremonia y participar ahí con mi nieto, dice uno, ¿por qué los adultos no respetamos esa inocencia? ¿Que no estamos contentos en ser corruptos ya, irredentos y contumaces nosotros nomás? Sino que nos faltan huestes para incrementar el número de corruptos en México. De tal manera que, repito, no nos contentamos con serlo nosotros, sino que vamos tras los jóvenes y tras los niños quizá. ¿Qué futuro puede tener este país cuando los adultos procedemos de esa manera? Yo no quiero imaginar las pláticas de algún coyote o de esas personas que se dedican a gestionar contratos del sector público, cuando logra que un compadre, un amigo, un cómplice le otorgue un contrato de esta o aquella obra. No estoy hablando de casas, que no se me malinterprete, por favor, y él se ufane en la mesa familiar de los millones de pesos o de dólares que va a ganar producto de ese contrato. ¿Qué van a aprender los hijos de este señor? Pues que ese es el camino correcto para tener bienestar económico y material, para ser un fregón ante los demás, porque su jefe sí tiene conexiones y contratos y esto y el otro. ¿Pararemos alguna vez? ¿Tendrá remedio esto realmente? Es más, ¿habrá alguien que se preocupe verdaderamente de este cáncer, como dirían los cursis, que quiere acabar con la sociedad mexicana? Por ejemplo, mire, quizá una de las cosas que más haga daño en esto que le señalo de los jóvenes y los adolescentes, o los niños en algunos casos, es la hipocresía de los adultos. Hace unos días, un distinguidísimo y simpatiquísimo senador de la República llevó a cabo la ceremonia de su informe en el recinto de Jicoténcatl. Por supuesto, restaurado para la ocasión. Y ahí lanzó una filípica en contra de la corrupción, que debemos detener la corrupción, y con la voz engolada señalaba a la corrupción como ese gran peligro. Sin embargo, cuando uno le pregunta a sus colegas senadores acerca del comportamiento personal de este distinguido senador, uno en un determinado momento pide, ¿sabes qué? Ya no me digas más, con eso que me has dicho es suficiente.
Agarre usted a cualquier senador con el que le tenga confianza, vaya aquí a ese horrendo edificio de Insurgentes y Reforma y pregúntele usted, oye, compadre, ya aquí entre cuates, a ver, échame dos, tres cositas de acá, y va a ver usted lo que le van a decir. Ah, pero eso sí, ahí hay la corrupción, es el cáncer que como metástasis avanza y debilita las bases morales de la sociedad mexicana. Y la mentira que te eché. De alguna manera, pues, los adultos mexicanos hemos hecho nuestra una tarea a la cual hemos dedicado un gran esfuerzo y la hemos tomado con un celo digno de mejor causa. No podemos permitir que uno solo de esos niños que con una inocencia cantan el himno, hacen honores a la bandera, cuando lleguen a los 18 años sean honrados. No podemos permitir que esos millones de niños sean ciudadanos honrados, de ninguna manera. Y en esa tarea está la clase política en su conjunto. Trabajan, como decía, con un celo digno de mejor causa, engañan, hacen tranzas sinvergüenzadas, se roban dinero, agarran recursos y se los pasan de manera indebida a sus amantes, a los parientes. Es un cochinero, pues. Por eso le digo a usted, la gran tarea que han hecho suya millones y millones de mexicanos, que hemos hecho nuestra millones y millones de mexicanos, es no permitir que esos niños inocentes que ayer entraron de vuelta a sus escuelas o llegaron por primera vez, sigan permaneciendo en esa inocencia y en esa honradez ya como ciudadanos. De eso nos vamos a encargar los adultos mexicanos. Por ningún motivo vamos a permitir, diría Salinas, que esos niños que hoy son inocentes sean después adultos honrados. Vamos a corromperlos a todos y de eso nos encargamos los adultos. ¿Se acuerda que le dije que el tema iba a ser interesante? ¿Usted de qué lado está frente a esto? ¿Es de los adultos que dijo yo hago corruptos cuando menos a mis hijos? ¿O dice usted ni más? Mis hijos van a ser ciudadanos honrados que combatan la corrupción y usted va a actuar, va a enseñarles con su ejemplo. ¿De cuáles mexicanos adultos es usted? Muchas gracias, le agradezco su atención para estas, pues quizá tonterías de viejo setentón, aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Lo espero mañana con otro tema que va a ver usted ligerito pero interesante. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.